Buenas tardes, chiquillos y chiquillas. Este es el curso de Ecología Humana que le dictamos a los estudiantes de la carrera de Pedagogía en Biología y Ciencias Naturales. Hoy día es día lunes 10 de mayo, Día de la Madre, y son las 5 de la tarde. Si todo marcha bien, terminamos a las 7:30 con un break, un cuarto para las 6, pero para que ello ocurra me tienen que recordar, porque cuando yo agarro el vuelo, me entusiasmo, soy como los drones, si no me bajan, no me doy por aludido. Bueno, de acuerdo a mi manual de cortapalos, habíamos estado analizando algunos temas sobre la población humana y nos quedamos en los parámetros demográficos. Voy a ir entonces a la clase pertinente. Bueno, esto de la población, concepto de posición, ya lo analizamos en la clase pasada, pero les recuerdo que esto también lo vieron ustedes en el curso de Ecología Biológica. Asumo que bien. Ya, también las características biológicas y ecológicas de la población desde el punto de vista de la biología y de la ecología. Ya hablamos de la definición de población humana, señalamos algunos ejemplos. Ahora, el tema de la población humana es un tema importante para la ecología humana. En realidad, las primeras focos de interés de la ecología humana estuvieron focalizados en el tema de la población humana. Particularmente esto fue por allá por los años 1970 más o menos, 1960, y el crecimiento de la población humana se veía como algo problemático en dirección al siglo XXI. Entonces empezaron a circular una serie de preguntas, muchas de las cuales todavía son vigentes, como comprenderán. La población humana sigue creciendo. Ustedes saben perfectamente que sobre la población humana inciden tanto los factores naturales como los factores socioculturales. También hablamos de los distintos agrupamientos que presenta la especie humana. Nosotros no nos juntamos en manadas, por ejemplo, como los lobos y otros animales. Tampoco nos juntamos en la forma de cardúmenes ni bandadas, sino que, bueno, tenemos la familia, ya hay los lugares donde la familia está establecida, el barrio, el sector. Sabemos nosotros que los barrios tienen distintas categorías, ¿no es cierto?, desde el punto de vista del nivel socioeconómico, desde el punto de vista cultural y así sucesivamente. La población humana a nivel mundial, hablamos de las características demográficas de la población humana, descriptivas, predictivas, dinámicas. En la guía de autoaprendizaje hay una actividad que se les pide donde ustedes entren al reloj biológico de la población humana. Ese reloj biológico, ese reloj de crecimiento de la población, no es biológico, sino un reloj administrado por una organización internacional. Ese reloj, como buen reloj, está las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días al año, y así sucesivamente, y va mostrando cuánto nacen en distintas partes del mundo por segundo. Es impresionante la velocidad.
Así es que no subestimen ese ejercicio. Hablamos el tamaño de ciertos países al año 1990 y lo proyectado al año 2100, o sea, dentro de 100 años, un poquito más. Mm, Bueno, ustedes comprenderán que la proyección de la población se logra con esta información predictiva, la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad, la tasa de crecimiento, la esperanza de vida. También señalamos algunos ejemplos de megaciudades, como con la más grande a la fecha del registro mío, 35 millones de las grandes, ¿ya? Y la más chiquitita con 9 millones. Santiago es una ciudad a medio camino que tiene alrededor de 5 millones, pero de 20 que somos. O sea, proporcionalmente hablando, Santiago, ya, como digo, en términos proporcionales, Santiago es una ciudad grande. Y eso también permite explicar ya, lo que está ocurriendo en Santiago, desde las distintas perspectivas de los eventos que ocurren en Santiago. También analizamos la distribución geográfica de la población. Ya sabemos ya que la población humana no tiene una distribución geográfica al azar, sino que está concentrada en ciertas regiones del mundo, ciertos territorios del mundo. Ya vimos que los factores naturales, ¿no es cierto?, que inciden en clima templado especialmente, la fisiografía del terreno, es una fisiografía complicada, llena de montañas, ¿no es cierto?, contra una fisiografía relativamente simple, planicies, pampas, llanos, la presencia de recursos naturales, particularmente agua y alimentos, y la presencia de enfermedades epidémicas y endémicas. Ahora, estos son los factores naturales. Dentro de los factores socioculturales está sobre todo donde existen recursos naturales, pero que están más bien relacionados con los recursos naturales de naturaleza axiológica. Todo aquello todas aquellas necesidades del ser humano que corresponden más que a su condición de sujeto biológico, sino que a su condición de sujeto humano. Entonces, donde hay, qué sé yo, petróleo, ahí hay una mayor cantidad de gente respecto del resto del territorio, hay una concentración. Donde hay diamante, donde hay carbón, etcétera. Pero esos son factores socioculturales. Ahí está la distribución del petróleo, por ejemplo, o la distribución de los diamantes, del oro, del mismo cobre, está determinado, repito, más bien por necesidades axiológicas. Si bien es cierto, es un recurso natural, pero está más asociado a las necesidades axiológicas, a la satisfacción de necesidades axiológicas, a la satisfacción de las necesidades que se originan por la naturaleza humana del ser humano, y las existenciales por la naturaleza biológica, que están referidos a la existencia del sujeto. También la distribución geográfica de la densidad de la población humana también también es heterogénea con algunos países o regiones del mundo que tienden a concentrar la población humana en términos de densidad. Ya ahí tenemos toda esta región de la Tierra, ¿no es cierto?, de los continentes, y tenemos toda esta región acá y algo acá. Aquí está relativamente subpoblado, ¿no es cierto? Lugares donde hay extrema concentración de gente, bueno, es natural, hay conflictos sociales, pobreza, por ejemplo. Noten que en estos momentos la India, ¿no es cierto?, está teniendo una serie de problemas con el COVID, producto del hacinamiento y la pobreza en que viven los indios, y además de ciertas cosas
culturales. Hay un montón de gente bañándose en el Ganges, el río sagrado, y en el río sagrado, tierra, río arriba, eliminan los desagües, cualquiera va y defeca, no se lavan la ropa, orinan, por supuesto, y otras cosas, y aún así la gente se santifica en el río Sagrado. Cientos de personas. ¿Ustedes creen que los huevos de parásito, por ejemplo, las tenias, los ácaros y todas esas cosas, no andarán ahí como la sopa primigenia, ¿no es cierto?, según una de las teorías del origen de la vida en la Tierra? Estructura de edad también la analizamos con detención. Si necesitan, tienen alguna pregunta, háganmela. Después la tasa de crecimiento humano, ya vimos cómo hay algunas regiones que están creciendo más, otras que tienden a establecerse con los problemas geopolíticos que resultan de ello. Nosotros tenemos una población que no está creciendo rápido, y eso en términos geopolíticos nos pone un poco en la desventaja con los países limítrofes. Concepto demográfico, ya creo que quedamos ahí, voy a repetir algunas definiciones más básicas. La cohorte es un grupo de seres humanos que experimenta un mismo evento demográfico. Los que nacieron en el año, qué sé yo, 1980. Todos los que nacieron en el año 1980 lo podemos separar en los hombres y mujeres, ¿no es cierto? Y le podemos ir siguiendo la pista hasta que el último de esa gente fallezca. Y así tenemos un cuadro, ¿no es cierto?, de la mortalidad de ese grupo. La longevidad, ya definimos en clase anterior lo que tenemos la longevidad, y podemos hablar nosotros de la longevidad asociada a la especie. Ayer nomás en el canal 13 entrevistaron a un señor que aparentemente tenía 120 años, un chileno, señor de 120 años. Y decían que la persona más antigua, más longeva en el mundo tenía 116. Ya apareció alguien con 120 años. Ahora, cuando alguien dice, no, si yo tengo 120 años, inmediatamente dudan respecto de esas personas, porque hace 120 años atrás no se llevaba el registro como se lleva ahora. Entonces tienen que ir a las parroquias, generalmente los recién nacidos en esos años, y más que en el registro civil, se registraban en las parroquias, en el lugar de nacimiento. Y vaya a saber uno si lo registraron bien. Y a veces pasaban varios años, 5 años, 8 años, que se registraban en el registro civil. Ya con la edad de la fecha en que se iban a registrar. Porque antiguamente la gente nacía en las casas, no nacía en los hospitales. ¿Ya? Entonces aquí, cuando se refiere al caso de una población en específico, es preferible hablar de la esperanza de vida al nacer. Esperanza de vida al nacer. La fecundidad, ya dijimos, ¿no es cierto?, que es una medida de la natalidad, y podemos reconocer aquí una natalidad o fecundidad máxima. Ya hemos dicho que en el caso de la mujer puede que esté alrededor de los 15 hijos. Si el periodo reproductivo de esa mujer es de 30 años y la mujer tiene un hijo cada 2 años. ¿Ya? 15 es una cifra razonable. Antiguamente la familia tenía números similares, a veces más, un poco menos, pero ahora la tendencia es a la natalidad realizada, ¿ya? O natalidad ecológica. La natalidad realizada o natalidad ecológica es lo que
efectivamente nace. Si la mujer, dentro de eso, la mujer chilena tiene una potencialidad, ¿no es cierto?, de una fecundidad máxima, una natalidad máxima de 15 hijos, y ella lo reduce a 2 o a 1, entonces ahí tenemos la natalidad realizada. Entonces, ojo, la natalidad fisiológica, natalidad potencial o fecundidad potencial es lo que se tiene como recurso de la especie. Y la natalidad realizada es lo que efectivamente ocurre en una población determinada. ¿Ya? Después el potencial biótico combina dos cosas, la fecundidad, ¿no es cierto?, con la capacidad adaptativa de la población para afincarse en un determinado territorio. La resistencia ambiental es el conjunto de fuerzas, tanto naturales, ¿ya?, como socioculturales, que se oponen a que el potencial biótico se exprese. Y ahí entonces hay un juego de fuerzas que tienden a que la población crezca y otro juego de fuerzas que tienden a que la población decrezca. La transición demográfica, de acuerdo a algunos autores, es un proceso, de acuerdo a otros autores, es una teoría. Se refiere básicamente, lo vamos a ver más adelante, se refiere básicamente al tránsito, el tránsito de una población que ha estado creciendo hacia una población que logra estabilizarse a través de el juego entre la mortalidad y la natalidad. Y los índices o indicadores demográficos, que son los que vienen acá, índice masculinidad, porcentaje de hombres respecto a la población total. Esto es importante porque antiguamente se consideraba, ¿no es cierto?, la condición de hombre importante para la fuerza del trabajo, pero ya vemos que no necesariamente es así. Pero en poblaciones mineras, por ejemplo, bueno, el índice de masculinidad aumenta el número de varones, y eso está con la entrada de mujeres al trabajo en la minería, en la pesca, en la índice de la masculinidad ha ido disminuyendo. Como ustedes sabrán, ¿no es cierto?, hay trabajos que históricamente están asociados con los varones o con las mujeres, pero ahora eso está cambiando. En algunas poblaciones donde la emigración de los varones es alta, bueno, el índice de masculinidad disminuye y está representado fundamentalmente por las mujeres, los viejos, generalmente entre los viejos una mayor frecuencia de mujeres, y entre los niños. Ahí esas comunidades muestran ciertas vulnerabilidades, poblaciones rurales, por ejemplo, donde el porcentaje de mujeres es muy alto, muestran ciertas vulnerabilidades. Y el Estado tiene que recurrir a través de distintos apoyos. Que piense, por ejemplo, un pueblo está lleno de mujeres y las mujeres tienen que venir a trabajar a Ovalle, porque ¿quién se queda con los niños? Entonces el Estado, o los niños se quedan a veces los abuelos, pero a veces los abuelos no están en capacidad para quedarse con los niños. La tasa de natalidad ya la definimos, la tasa de mortalidad, la tasa de crecimiento vegetativo natural. Ahí hay una diferencia con la tasa de crecimiento demográfico. La diferencia entre la tasa de crecimiento vegetativo, que aquí se refiere a la diferencia entre la natalidad y la mortalidad. Y la tasa de crecimiento demográfico se refiere al juego de las dinámicas debido a natalidad
mortalidad, emigración e inmigración. La tasa de reemplazo poblacional también lo analizamos en la clase pasada y se refiere, ¿no es cierto?, a un numerito que indica cuántas personas, hijos, están reemplazando a los progenitores. El, el número mágico es de 2, ese es el número teórico, pero el número real es, para el reemplazo es ligeramente mayor que 2. ¿Por qué? Porque no todos los hijos alcanzan a reproducirse. Ya mueren en el camino. Entonces, alrededor de 2,2, 2,1. Entonces, este es un indicador bastante importante porque se monitorea eh, diferentes, con diferentes instrumentos. Cuando la tasa de reemplazo poblacional es menos de 2, entonces indica que la población está bajando. ¿Ya? O sea que esa población dentro de 10 años, 15 años, va a tener una menor cantidad de gente que la que tiene que, siempre y cuando, ¿no es cierto?, no vengan inmigrantes. ¿Ya? Si es mayor que 2, bueno, esa población está creciendo. Y otro parámetro demográfico importante que se usa mucho para determinar el estado de desarrollo de un país es la esperanza de vida al nacer. ¿Ya? En el caso de muchos países, entre ellos Chile, la esperanza de vida al nacer se ha ido desplazando hacia la longevidad biológica. Ya, le decía que hay un señor por ahí que tiene 120 años. Pero bueno, en estos momentos mucha gente de la tercera edad está alcanzando a los 90 años, que son bastante más de lo que se alcanzaba por allá por los años 1950. Y se está alcanzando a los 100 años, que son bastante más también de lo que se tenía hace años atrás. Piensen ustedes que en estos momentos ya la esperanza de vida al nacer de los haitianos está alrededor de los 35, 40 años. Esperanza de vida al nacer. ¿Ya? Ahora tienen ustedes ahí una distribución geográfica de la tasa de natalidad, que creo que también la analizamos, y obviamente la tasa de natalidad no es homogénea, sino que es bastante heterogénea, con algunos focos particularmente en África, Arabia y algunos países eh, del Asia Menor. Note que la natalidad se expresa, ¿no es cierto?, en por mil. Después tenemos la tasa de mortalidad, que tampoco, que también es heterogénea, con una sobreposición de territorio, ¿no es cierto?, con la tasa de natalidad. Si nosotros queremos ver la posición relativa de Chile, bueno, Chile es un país, ¿no es cierto?, que tiene una tasa de natalidad relativamente baja y una tasa de natalidad relativamente baja, de mortalidad, una tasa de natalidad baja. Ahora, estos gráficos son bastante importantes, lo tienen que haber estudiado en biología, en ecología. Este es un gráfico que muestra, se llaman curva de sobrevivencia. Curva de sobrevivencia, esto es un ejemplo de la población de Estados Unidos respecto de hombres y mujeres de antes de 1950, o sea, la mitad del siglo XX, y después de 1950. Entonces ustedes se dan cuenta que antes de 1950 la curva de sobrevivencia tiene estas características, no hay mucha diferencia, ¿no es cierto?, en hombres y mujeres, por ahí hay alguna diferencia a partir de esta edad. Entonces aquí la curva de sobrevivencia muestra algunos puntos donde la mortalidad sube, ¿no es cierto?
y por lo tanto la sobrevivencia baja. La pendiente de la curva, ¿ya?, muestra la, 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 la tendencia entre la dinámica de la sobrevivencia y la mortalidad. Notarán ustedes que la pendiente de la curva empieza a declinar en forma gradual. Aquí la pendiente de la curva es relativamente abrupta, lo cual dice que antes de 1960 la mortalidad en los niños era bastante alta. Enfermedades infectocontagiosas en los niños, ¿verdad?, que ahora esas enfermedades ya están controladas. Después tenemos una pendiente relativamente moderada comparada con esto, ¿ah? Pero cuando alcanzamos nosotros una cierta edad, la pendiente aumenta de nuevo, de forma brusca. Entonces hay una edad crítica, ¿no es cierto?, que a partir de ella la mortalidad comienza a aumentar. O sea, la probabilidad de muerte comienza a aumentar y obviamente la probabilidad de sobrevivencia comienza a disminuir. Hasta que se alcanza una edad, que aquí en el gráfico está alrededor de los 90, y según el estudio, bueno, ellos en el grupo humano de hombres y mujeres que estudiaron antes de 1950, ninguno superó los 95 años de edad. Todos murieron antes de los 95 años. Pero después de 1950, bueno, tenemos de nuevo las curvas entre hombres y mujeres. La curva amarillo más pálido corresponde a las mujeres y la amarilla más intenso, oscuro, corresponde a los varones. Entonces notarán que aquí hay una caída gradual de la sobrevivencia. Ya no se produce esta caída brusca acá. Esto significa que los factores de mortalidad en la primera edad, digamos usted, hasta los 5 años, ya estaban grandemente controlados. Todas estas enfermedades, infectos contagiosos, la tuberculosis, por ejemplo. Pero llega un punto en que la mortalidad comienza a subir abruptamente. ¿Ya? Y dice en otras palabras, la sobrevivencia comienza a disminuir. Y aquí podría estar alrededor de los 65 años. Note que este es un estudio ya relativamente antiguo, ¿verdad? Probablemente, si este estudio se repite, ya esta curva, esta pendiente está menos abrupta. La caída es más gradual. Pero, ¿no es cierto?, tenemos el límite. Noten ustedes que aquí hubo registro de gente que murió a los 105 años. Que para tiempos actuales, a lo mejor mucha gente ya está sobrepasando los 105 años. Ahora, ¿cuál es el mensaje? Que hay una edad crítica. Esta edad crítica se puede desplazar y de hecho efectivamente se está desplazando. Note que aquí en la curva la edad crítica está alrededor de los 60 años. Es posible que la curva, la edad crítica se esté desplazando, ¿no es cierto?, en dirección a los 70 años, pero a medida que la persona se va haciendo de más edad, van aumentando las probabilidades de muerte. Piensen ustedes con el COVID, como el COVID, puesto que la persona de la tercera edad, sobre 60 años, la persona de la tercera edad, ¿ya?, rápidamente los epidemiólogos se percataron que eran las más vulnerables. Entonces, si las personas de la tercera edad no hubieran sido cuidadas como fueron, no se vacunaron en prioridades, no hubo el sistema de confinamiento y todas estas cosas, mucha gente habría fallecido, porque el grupo vulnerable.
Pero aún así, insisto, hay un número de años máximo que corresponden a la especie. Ya sabemos nosotros que están moviéndose alrededor de se estarían, mejor dicho, alrededor de los 120 años. Pero esto muestra, ¿no es cierto?, que en este grupo humano norteamericano, después de 1950, ninguno había superado los 105 años. Pero comparado, ¿no es cierto?, con el grupo humano que se analizó antes de 1950, cuya edad máxima era 95 años, a 105 años ya hay un número adicional de años que es bastante importante. O sea, digamos, en una población que está alcanzando los 95 años y al tiempo después alcance los 105 años en un plazo relativamente breve, eso es porque esa población está recibiendo todos los beneficios de cuidado de la salud. Ahora, distribución geográfica de la población mundial. Nuevamente nos percatamos que el crecimiento de la población mundial es heterogéneo. ¿Ya? Y eso de nuevo tiene la potencialidad, ¿no es cierto?, de ser fuente de conflictos entre países. Y verán ustedes que esta región del mundo ya es una región conflictiva. Ya en estos momentos está peleando ahí, yo no sé si en África habrán algunos países que están peleando, pero es frecuente que países limítrofes peleen por agua, peleen por ganado, ya se raptan a las mujeres. ¿Eh? Hace un tiempo atrás, varias noticias de, de guerrilleros que se metían en los países limítrofes, las tribus, y raptaban a las niñas con distintos fines, pero en este momento en esta región del mundo hay una cuestión bastante conflictiva entre los musulmanes y los israelíes. Mm. Bien, eso es lo que quedaba pendiente. Queda algo pendiente que dice relación con las interacciones. Bueno, en la población humana hay dos tipos de interacciones, digamos, va a hablar en general. Aquellas interacciones que se producen entre miembros de la población, que son las interacciones intraespecíficas, y aquellas interacciones que se producen con individuos de especies distintas que viven en el mismo territorio, que conforman parte de la misma comunidad. Eso lo vamos a estudiar en el tema de las comunidades, pero mira, de la perspectiva humana. Ahora, las ejemplos de interacciones humanas, ya las más obvias, hay una interacción, por ejemplo, que el inquilinismo, donde se puede dar, ¿no es cierto?, que personas sean inquilinos de otros, que vivan bajo la dependencia de otros. Aquí se ve muy bien ya en el caso de los inmigrantes, pero las más características son de naturaleza negativa y de naturaleza positiva. La de naturaleza positiva es la colaboración. Y vemos nosotros cuando se produce un terremoto aquí, todos quieren colaborar con la gente afectada, cuando se produce un incendio. Las negativas, tenemos nosotros la competencia. La competencia, y no estoy hablando del fútbol, sino que estoy hablando, porque el fútbol y todos los deportes son competencias sublimadas. Aquí estamos hablando de competencias que se dan entre los individuos de una población.
Por ejemplo, competencia para entrar a la universidad, competencia para encontrar un trabajo, ¿m? Competencia para encontrar una pareja cuando el índice de masculinidad, por ejemplo, ha disminuido y están faltando los varones, o el índice de masculinidad ha subido y están faltando las mujeres en una determinada comunidad. ¿M? Eh, la competencia entre los individuos de población humana es algo bastante frecuente. Ahora, nosotros en la competencia no competimos como las moscas, ¿no es cierto? Como las larvas de las moscas en un basurero, ¿no? Que se llama la competencia del todo por el nada. Aquí nosotros tenemos una competencia más sofisticada que se llama la competencia tipo contest, así como, como una competencia deportiva. Pero nosotros no competimos por el recurso, sino que competimos por una posición que nos lleva más fácilmente al recurso. Por ejemplo, si usted quiere entrar a la universidad, puede estudiar en un colegio de enseñanza media privado, y ahí lo deja en mejor posición. Puede hacer un preuniversitario, y ahí lo deja en mejor posición. Si usted quiere optar a un trabajo, y ya es evidente que los posgrados, los diplomados, bueno, usted optará por un posgrado, por un diplomado, lo dejan en una mejor posición. ¿Mm? Usted no entra a pelear a garrotazo por el cargo, por el puesto. ¿Mm? Lo mismo pasa cuando se buscan pareja, cuando la gente llega a una cierta edad bueno, tiene que entrar a formar familia, etcétera, tener hijos, todo lo otro. Entonces lo hace por el estatus. Si usted tiene un título profesional atractivo, médico, por ejemplo, ingeniero, qué sé yo, lo va a dejar en mejor posición que si no lo tiene. Piensen ustedes en los jugadores de fútbol que se compran un auto, ¿no es cierto? Y se pavonean por el auto, esto y lo otro, porque el auto es un símbolo de una vida exitosa. Profesor, O algunos otros símbolos que muestran éxito. Ahora, en este asunto de la atracción de pareja, bueno, hay una influencia sociocultural bastante importante, pero uno no puede negar la influencia biológica. ¿Mm? Entonces, a veces las propagandas de perfume para varones, que use un determinado perfume, y las chiquillas se le juntan alrededor como las moscas a la miel. O bien, qué sé yo, un determinado varón que fume un determinado cigarrillo, eso ya desapareció la publicidad, pero existía antes. Y lo mismo pasa con la publicidad de los perfumes para mujeres. De una manera u otra lo asocian con el atractivo, ¿no es cierto?, de la mujer captar varones exitosos. Ahora, la biología dice que la mujer intuitivamente busca varones que le aseguren que se va a reproducir la especie. Eso es lo que dice la biología ya en sus aspectos más básicos. ¿Mm? Bien, ¿quién quería hacer una pregunta? yo profesor, pero era para recordarle el tiempo de recreo de receso. Ya, ok. ¿Qué hora es? Las 5:52 yo tengo. Ya. Déjame, termino con esto y salimos. Y el antagonismo
son las interacciones de desagrado, de rechazo que se producen entre los miembros de una población. Por ejemplo, la famosa discriminación. La discriminación de todo tipo. Ya el bullying, la descalificación, el pelambre, la descalificación, son todas esas interacciones antagónicas, que en algunos casos puede llevar a un encuentro violento entre los elementos antagonistas, de los cuales uno puede quedar dañado, morir, ¿no es cierto? Y el otro componente no. Ahora hay antagonismos clásicos, como el antagonismo que hay entre los coquimbanos y los seremenses, entre los viñamarinos y los de Valparaíso, pero eso ha ido pasando. Pero dentro, si usted se mete dentro de la población, bueno, hay antagonismo. Podemos pensar, ¿no es cierto?, que el estallido social del año, en octubre del 2019, fue expresión de fuerzas antagónicas al modelo, que es representado por mucha gente que es partidario del modelo, porque consideran que le ha ido bien, que aquí, que allá, y otros consideran que le ha ido mal, entonces, ya la fuente, el resentimiento que a veces se produce en ciertas personas, en ciertos grupos humanos, el antagonismo que estamos sufriendo nosotros entre los pueblos originarios, particularmente los mapuches y los el hombre blanco. A pesar que la mayoría de nosotros no somos blancos, pero estamos, no somos de la etnia, digamos. A veces situaciones de tensión ambiental, el antagonismo aflora, se hace más frecuente. Cuando los recursos están escasos, ya aumenta la competencia. Y bajo ciertas situaciones especiales, ya vimos terremotos, ya aumenta la colaboración. Piensen ustedes la gente que está haciendo las ollas comunes. Eso son muestras de colaboración, de solidaridad con el que está más afectado. Bueno, hay otras interacciones, pero no los quiero aburrir, ya se entra un poco en el tema de la psicología y de la sociología, y yo no soy ni psicólogo ni sociólogo, digamos. Entonces, esto es lo más evidente. Ahora, dígame usted, ustedes como personas, como individuos, se tienen que haber encontrado más de alguna vez en situaciones antagónicas, o en situaciones de competencia, y obviamente en situaciones de colaboración. Ahora, la enseñanza moderna está apuntando mucho a que la competencia y el antagonismo se reduzca, ¿ya? Y se practique la colaboración. Pero mientras la gente viva bajo el amparo de ciertos modelos políticos, filosóficos, ya como el modelo actual, ¿no es cierto? Es difícil que la gente prefiera colaborar, ¿no es cierto?, antes de recurrir a la competencia o al antagonismo para lograr una cierta posición en la sociedad, en el grupo humano, en la población a la cual pertenece. Bien, entonces son un cuarto para las 6. ¿A qué hora nos juntamos? ¿6:15? 6 y un Ya, cuarto está bien, profe. 6:15. Estaré yo de vuelta a las 6:15. Bien, hemos terminado la materia pendiente de la clase de la semana pasada.
Así es que voy a proceder a dejar de grabar para proceder a grabar la clase siguiente, la clase de hoy día.